poco tedioso, pero que va a dar bases, inicios a lo que el capítulo de reumatología requiere, ¿no? Prácticamente la exposición de hoy, hecho por el docente de Lima, es, creo que yo, la mitad o gran parte de la mitad de un curso de inmunología, ¿no? Va a haber muchas definiciones y muchos términos que de repente no estamos muy familiarizados porque el tema de inmunología un poquito no es muy afianzado en las facultades de medicina, ¿no? Actualmente hasta los médicos que están ya formados y algunos especialistas es un poquito, un tanto incomprensible este tema, ¿no? Bueno, se nos ha encargado este tema y vamos a hacer como la metodología de siempre, escuchar al docente y de ahí dar un poco de énfasis en algunas cosas básicas importantes que hay que fijar, ¿ya? Son un montón de diapositivas, vamos solamente a incidir en las que sean más importantes, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos. Buen día, soy el doctor Víctor Pimentel Quiroz, soy médico reumatólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El tema que vamos a revisar en esta oportunidad es un tema bastante largo, sin embargo, he tratado de hacerlo resumido, entendible, la mayoría van a ser gráficos y espero que sea de su agrado. Empecemos definiendo inmunidad. Inmunidad viene de la palabra inmunitas, que es una palabra en latín que significa protección, que era usado antiguamente era usado por los jueces o algún tipo de persona que impartía justicia y que evitaba que pudiera tener algún efecto contrario a la decisión que tomara. O sea, tiene protección, tiene inmunidad. Sin embargo, eso también se va a reflejar en el sistema inmunitario, que es el conjunto de células, órganos que van a tener la función de defender al organismo de algún ganosa o de algún agente extraño, por ejemplo, los microorganismos. Y la respuesta inmunitaria vendría a ser el conjunto de acciones que van a permitir contrarrestar los efectos de algún agente infeccioso o no necesariamente infeccioso, pueden ser sustancias ajenas, por ejemplo, un alergeno. Entonces, en cuanto al sistema inmunitario, si hablamos del componente celular, vamos a tener que, a partir del progenitor pluripotencial, vamos a tener dos líneas bien diferenciadas, el progenitor mieloide y el linfoide. En el caso del estirpe mieloide, vamos a tener, por ejemplo, a los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, las plaquetas, los mastocitos, y vamos a tener los granulocitos y las células presentadoras de antígenos, que son en general los fagocitos. Y entre los fagocitos vamos a tener los basófilos, eosinófilos o neutrófilos, que son fagocitos polimorfonucleares, y los mononucleares como el macrófago, el monocito y la célula dendrítica. Por otro lado, en cuanto a la progenitores linfoides, vamos a tener la célula dendrítica linfoide. Vamos a ver que las dendríticas son muchas y que entre ellas vamos a tener algunos tipos como linfoide. Entonces vemos que la dendrítica puede ser tanto mieloide como linfoide, los linfocitos B y los linfocitos T en, digamos, sus diferentes subtipos como la helper 1, helper 2, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos natural killer.
Ahora, estos grupos de células que hemos visto anteriormente asociado a algún tipo de proteínas, como por ejemplo el complemento, van a tener diferentes acciones. Unas van a actuar mucho más rápido, otras van a tener un poco más de tiempo, en cuanto, por ejemplo, días. En este caso vamos a tener dos tipos de inmunidad, la innata, que es la que tiene todo ser vivo, y la adaptativa, que aquella que va a ser un poquito más especializada, aquella que va a necesitar la presentación de un antígeno para producir cierto tipo de inmunidad. Como vemos acá en este ejemplo, por ejemplo, la piel es una barrera en la cual va a evitar que los gérmenes ingresen. Sin embargo, en algunos casos podría suceder que el germen vence esta barrera e inmediatamente van a ir a controlar esto los fagocitos, los linfocitos, natural killer y proteínas como el complemento. Esto sin importar qué tipo de noxa o germen sea. En cambio, en el caso de la inmunidad adaptativa toma más tiempo y va a producir cierta respuesta más específica, como por ejemplo los anticuerpos. Esta diapositiva es muy importante. En esto vamos a hacer énfasis. Hay dos clases de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, nuestra primera línea de defensa van a ser las barreras epiteliales, son barreras físicas. También hay barreras químicas o sustancias químicas, ¿no? En cuanto a barreras epiteliales, bueno, acá da un ejemplo del epitelio, de la epidermis en la piel, es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Ante los antígenos, en este caso, por ejemplo, un microbio, es nuestra primera línea de defensa. Igual como neutrófilos, macrófagos, es decir, células que hacen la función fagocitaria. Igualmente también hay linfocitos, pero linfocitos citolíticos naturales, llamados linfocitos natural killer. Y también a nivel del sistema de la sangre, a nivel sanguíneo, tenemos el sistema del complemento, ¿no? Todo esto, elementos, tienen que ver con la inmunidad innata, ¿no? Son los de primera línea, segunda línea y, digamos, tercera línea si cabe el término. Esto se da en horas, ¿no? En cuanto al tiempo, la inmunidad innata. Nosotros ya venimos con esa inmunidad innata, nacemos con esa inmunidad innata. Y hay la inmunidad adaptativa, que es la inmunidad debido a que se va presentando bueno, en nuestras vidas, ¿no? De acuerdo a la exposición frecuente, repetitiva o en cantidad de antígenos, puede ser estos mismos microbios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí van a estar a cargo de los linfocitos. Los linfocitos B, ¿no? Que van a producir en relación con el antígeno anticuerpos específicos, ¿no? Para el antígeno. Y los linfocitos T, ¿no? Igualmente que van a través de unas moléculas de adhesión, van a producir que puedan unirse a nivel de una respuesta efectora hacia las células para que puedan eliminar las bacterias o virus. Generalmente los linfocitos T actúan a nivel intracelular contra los virus o las bacterias que van intracelular. Los linfocitos B generalmente actúan en la periferia, contra los anticuerpos antígenos en la periferia. Los linfocitos T generalmente actúan intracelular, ¿no? Entonces, esto pasa en días, semanas, meses, años, la inmunidad adaptativa. Vamos a ver después que la inmunidad adaptativa tiene dos características importantes, ¿no? Dos características importantes que las vamos a ver después. Entonces, este esquema es muy importante, es la base del inicio de la inmunología. Recordar dos tipos, inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Uno tiene que ver con horas, otro tiene que ver con días en el tiempo.
En la inmunidad innata hay barreras epiteliales, tanto químicas, por ejemplo, barreras ya no físicas, sino químicas, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? Las células parietales ausínticas a nivel de estómago producen el ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, el ácido clorhídrico también es una barrera, es un mecanismo de primera línea de defensa, ¿no? Ahorita hablando del COVID, por ejemplo, hay estudios que ya nos dicen que utilizar inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol, por ejemplo, pueden hacer que disminuya la acidez del estómago, ¿no? Y puede ser que la neumonía o el virus puede avanzar más en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ya no estamos últimamente utilizando, por ejemplo, inhibidores de bomba de protones a los pacientes con COVID, ¿no? Porque le estamos quitando la inmunidad, su inmunidad innata, su inmunidad con la que viene el individuo, con su protección natural. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Seguimos. En este gráfico vemos algo más yendo a la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, vamos a tener en este caso la exposición a dos antígenos. Primero el antígeno X. Entonces, este antígeno X va a ser presentado a estos linfocitos B vírgenes que ustedes en algún tipo de bibliografía lo van a encontrar como también linfocitos B naïf o naives, se escribe naives pero se lee naïf. Y vamos a ver que cuando se exponen a este antígeno X, los linfocitos B van a producir anticuerpos contra este X, son anticuerpos anti-X. Y esta es la respuesta primaria anti-X. Sin embargo, si nosotros presentamos una segunda exposición, pero no solo al antígeno X, sino a un antígeno Y, vamos a ver que esta respuesta inmunitaria va a ser mucho más intensa para el antígeno X, mientras que como el Y es la primera vez en la cual se está presentando este linfocito B indiferenciado virgen, va recién a tener una respuesta con producción de anticuerpos anti-Y y va a ser respuesta primaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que la respuesta primaria es, en cuanto a la primera presentación del antígeno, la respuesta va a ser todavía no tan fuerte. Sin embargo, cuando hay una segunda exposición, esta respuesta secundaria va a ser mucho más intensa, mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si este proceso de la formación de anticuerpos, de la misma inmunidad, persiste? Va a ser un proceso inflamatorio persistente y eso puede ser dañino. Entonces, esto tiene ciertos pasos. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, se reconoce el antígeno, el linfocito T y B virgen, hay presentación de antígeno, aquí va a producir anticuerpo y esto va a llevar a una expansión clonal, es decir, los mismos linfocitos se van a empezar a reproducir, a aumentar. Y esto va a llevar a una diferenciación en la activación linfocitaria. Entonces va a haber unas células productores de anticuerpos, que en este caso van a ser las células plasmáticas, y va a haber un linfocito T efector, es decir, un linfocito T que va a tener una función neta para destruir las células infectadas con este antígeno. Después que este proceso ha hecho la eliminación de los antígenos, entonces esto va a venir una contención. ¿Por qué? Porque ellos mismos van a tratar de autolimitarse y va a llevar a una apoptosis de estas células T y células B. Sin embargo, algunas de ellas van a quedar aún como células de memoria supervivientes en el área donde ocurrió el proceso. ¿Para qué? Para tener una respuesta rápida y eficiente ante una segunda exposición. Tomando en cuenta también lo hablado anteriormente, vamos a tener que la inmunidad puede obtenerse de dos maneras. Puede ser una inmunidad activa o una inmunidad pasiva. La activa, por ejemplo, es cuando tenemos un proceso infeccioso o, por ejemplo, cuando nos vacunamos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá está el ratoncito, se le inocula
el germen, ya sea por la infección directa o una vacuna, y días o semanas después va a empezar a producir el proceso de inmunidad y esto va a llevar a una recuperación. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a ser una respuesta bastante específica, sí, porque va a ir directamente contra el antígeno que ha sido inoculado, pero algo importante de la inmunidad activa es que sí va a tener memoria inmunitaria, como vimos en el gráfico anterior. Sin embargo, la inmunidad pasiva, en la cual solamente yo le paso al paciente el suero que presenta los anticuerpos ya formados o las células, que son en este caso linfocitos T, se los transfiero, esa es una inmunidad pasiva. En ese caso, también el paciente va a recuperarse. Sin embargo, si bien va a ser una respuesta bastante específica, no tiene memoria inmunológica. Esas son las diferencias principales entre la inmunidad activa y la pasiva. Esta diapositiva también es muy importante porque nos menciona sobre eh, dos características, como le había mencionado, de la inmunidad adaptativa, ¿no? A través de la inmunidad activa y inmunidad pasiva, que son la especificidad y que son la memoria. Son dos características básicas e importantes, ¿no? Como decía el docente, ¿no? A la inmunidad activa es a través de la respuesta hacia una infección o hacia una vacuna, ¿no? Entonces el organismo, en este caso han puesto un roedor, un conejillo de indias, ¿no? Después de días o semanas va a haber una respuesta inmunitaria, ¿no? Una respuesta inmunitaria específica ante ese antígeno, ¿no? Supongamos, vamos a hacer, con esto de la pandemia, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Eh, que este sea un virus, el virus SARS-CoV-2, ¿no? Causante del COVID-19, ¿no? Entonces vamos a suponer que este organismo tuvo contacto, realizó la inmunidad activa, específico para ese virus, y al final, después, cuando se recupera, digamos, no hace la enfermedad en sí, o hace una enfermedad leve, o sobrevive o se recupera, ya queda una memoria inmunológica para que la próxima vez que otra vez sea infectado con el mismo virus, su sistema inmune está preparado, ¿no? El otro ejemplo es la inmunidad pasiva, ¿no? Que se hace a través de la inoculación a través de suero o de células tipo linfocitos T, ¿no? Este mecanismo lleva el nombre de transferencia adoptiva. La transferencia adoptiva es la inoculación del suero o de la introducción de linfocitos T de un animal inmune y se le inocula en este caso, a este conejillo de indias, este ratoncito, ¿no? Y después también va a presentar, digamos, en un tiempo corto, a diferencia de la inmunidad activa que demora un poco más. Esto va a ser, de alguna manera, más inmediato, si cabe el término. Pero, lamentablemente, va a tener especificidad para el antígeno, pero no va a tener la memoria inmunológica. Esto es lo que se estaba haciendo, por ejemplo, igual en la pandemia con el plasma convaleciente, ¿no? Los pacientes que estaban recuperando del COVID-19 utilizaban el suero o plasma convaleciente y se inoculaban y para ver si había una respuesta, ¿no? Actualmente no hay evidencia, no se ha demostrado eso en el COVID, ¿no? Hay estudios contradictorios, últimamente no hay evidencia muy fuerte, no hay evidencia a favor muy fuerte sobre el plasma convaleciente, ¿no? Eh, entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Porque esto se puede utilizar, por ejemplo, mm, para por ejemplo, a los pacientes que sufren mordedura de serpiente, ¿no? Los pacientes que sufren mordedura de serpiente, ¿no? Se le introduce un suero, por ejemplo, un suero antibotrópico, ¿no? Para el botrus, ¿no? Que es una especie frecuente en nuestra Amazonía peruana, ¿no? En nuestra montaña. Entonces, porque queremos inmediatamente darle
un tratamiento para que el paciente no se complique o no fallezca, ¿no? Entonces, no hay una vacuna para la mordedura de serpiente, pero sí hay un suero, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de inmunidad pasiva. Otro es el plasma convaleciente en el ejemplo del COVID, ¿no? Y el primero, la inmunidad activa, es sobre la vacuna que nos han puesto, a mí particularmente la vacuna de Sinopharm, y ustedes probablemente dentro de algún tiempo, de repente, ojalá la Pfizer, ¿no? Entonces vamos a regresar a lo que habíamos hablado. Había dos tipos de inmunidad, la innata y la adaptativa, que son importantes para el sistema inmunitario de una persona. Entonces, vamos a ver las diferencias y después vamos a ir desglosando una por una. La especificidad. Básicamente, la innata tiene una especificidad frente a estructuras microbianas, solo microbianas. Y ya, como dice, en cuanto a la diversidad, es limitada. ¿Por qué? Porque ya el paciente, la persona, tiene esta inmunidad innata que va a responder a ciertas líneas germinales ya, ya digamos predispuestas. No es necesario que el paciente haya tenido una infección para poder hacer esta defensa, no, él ya va a actuar directamente. En cambio, en la adaptativa, la especificidad puede ser para microbios como para otro tipo de noxos. Sin embargo, la diversidad sí es muy amplia, ya que acá, como hemos visto, va a haber presentación de antígeno, va a haber producción de anticuerpo, entonces va a ser un poco más diversa la posibilidad de actuar ante algún tipo de noxa. La memoria, pues la innata es nula, porque la innata va a actuar desde primera línea, no necesita exposición. En cambio, la adaptativa sí va a tener memoria. Y lo importante es que ambas no tienen reactividad frente a uno mismo. Es decir, hay una tolerancia inmunológica. Y los componentes, pues, de la innata, como vimos en uno de los ejemplos anteriores, tenemos que hay barreras como la piel o los epitelios mucosos, por ejemplo, el tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, hay productos químicos antimicrobianos que vamos a ver más adelante. En cuanto a proteínas tenemos el complemento y las células tenemos los macrófagos, los linfocitos natural killer o también citolíticos naturales, que es su traducción en español. Y en el caso de la adaptativa, las barreras celulares básicamente son los linfocitos, que pueden ser los linfocitos T o B, las proteínas que van a ayudarnos en esta inmunidad son los anticuerpos y las células que participan los linfocitos. Por ejemplo, una barrera física de primera línea, por ejemplo, en el tipo de inmunidad innata, ¿no? Por ejemplo, a nivel de aparato respiratorio, ¿no? Eh, a ver, un poco para que no se duerman y se aburran, a ver, ¿alguien podría decirme a nivel aparato respiratorio, una barrera física y una barrera química? El moco Ya, ¿esa es barrera química o física? es una barrera química. Física sería el movimiento ciliar. Perfecto. Muy bien, excelente. Así, por ejemplo, hay que entender estas diapositivas y esta parte de la inmunología así, ¿no? Aprendiendo así, ¿no? A nivel respiratorio, a nivel urológico, a nivel gastrointestinal, ¿no? Nuestras barreras físicas y químicas, ¿no? Que son las primeras líneas de defensa. Y de ahí pasar por, por los macrófagos, ¿no? La que hacen, perdón, la función de fagocitosis, ¿no? Eh, que hay fagocitosis en todos los tejidos, ¿no? Las células que hacen fagocitosis son nuestras ahí nomás pegaditas líneas de defensa, como se dice, los médicos y enfermeras de primera línea, ¿no? Igualmente a nivel de proteínas sanguíneas como el sistema del complemento y todo eso conjuntamente con linfocitos citolíticos naturales o natural killer conforman pues toda nuestra inmunidad innata, ¿no? Y lo otro, la adaptativa a través principalmente de linfocitos B y T. Muy bien. Seguimos.
Entonces, a continuación vamos a empezar con la inmunidad innata. En cuanto a las características de la inmunidad innata, vamos a tener que es un mecanismo de defensa más antiguo, es la primera línea de defensa ante un microorganismo y, como dice ahí, está presente en todos los organismos multicelulares, incluyendo plantas e insectos. Y la respuesta de esta inmunidad innata es independiente de cuántas veces se encuentre la gente, como les dije, es la primera línea, sin importar si tuviste exposición previa o no, y va a actuar las veces que sea necesario ante un germen. Como vimos en los cuadros anteriores, la respuesta innata va a utilizar barreras naturales como la piel, las mucosas, y va a utilizar ciertas células fagocíticas como los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, y ciertas células que van a liberar ciertos mediadores como basófilos, mastocitos, eosinófilos y los linfocitos natural killer. Y los componentes moleculares están el complemento, las catelicidinas, defensinas y otras alarminas, que son ciertas proteínas que vamos a ver también más adelante. Entonces, ¿cómo actúa esta inmunidad innata? Como hemos dicho, no reconoce los antígenos, pero va a reconocer algunas estructuras. Y estas estructuras van a tener una característica que es compartida por muchos microorganismos. Estas estructuras son llamados los PAMs, que son los patrones moleculares asociados a patógenos y que pueden ser, por ejemplo, los lipopolisacáridos, peptidoglicano, el DNA bacteriano, etc. Como dijimos en el slide anterior, los PAM son fracciones moleculares que son comunes a diferentes microorganismos, bacterias, hongos, virus, ¿ya? Pero algo interesante es que no son parte de las células de los mamíferos. Por eso es la importancia y la especificidad que tiene esta inmunidad innata. Son derivados de estructuras esenciales e incluye, como dijimos, los polipopolisacáridos, los peptidoglicanos, DNA o ARN bacteriano. Sin embargo, a pesar también que hemos visto que hay un PAM, que son los patrones moleculares patógenos, también hay los DAMs. ¿Qué son los DAMs? Son patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué significa esto? Que son ciertas proteínas que son liberadas después que una célula se ha dañado o se ha lisado. Entonces, esta presencia de estas proteínas citosólicas va a ser un gatillante de un proceso inmunitario y de inflamación. Por ejemplo, la liberación de hialuronato, la liberación de la proteína de choque térmico, la HMGB1. Entonces, esto va a llamar también a mayor inmunidad. Entonces, no solamente es el hecho de tener estos patrones moleculares de las bacterias, sino también el hecho del mismo daño celular nos va a ayudar a una mejor respuesta innata. Acá vemos en ejemplo, en gráfico, lo que habíamos hablado hace un rato, los PAMs, tenemos los lipopolisacáridos, el ARN, el ADN, mientras que por el otro lado, en el DAMS, los patrones asociados a daño, tenemos lo que se libera de las células dañadas. Tenemos el hialuronato, ácido úrico, por ejemplo, el HMGB1. Entonces, todo esto va a llamar a mayor inmunidad para hacer mayor efecto en cuanto al combate de este microorganismo. La pregunta es, entonces, ¿cómo la inmunidad innata reconoce estos patrones moleculares asociados a patógenos o a daño? Los reconoce a través de los PRR, que son los receptores de patrones de reconocimiento. Y eso va a tener o va a llevar a una fusión efectora. Estos receptores de patrones de reconocimiento son de tres tipos. Tenemos, por ejemplo, el secretado, que son, por ejemplo, la colectina, la lectina, que van a ayudar a la activación del complemento y la oxonización. Tenemos los endocíticos, que van a ayudar a la fagocitosis y enviar ligandos para el procesamiento antigénico. Y tenemos los de señalización como el TLR y el NLR. El TLR es
Toll-like receptors, es decir, receptores tipo Toll, y el NLR son el Not-like receptors o receptores tipo Not. Y estos van a ayudar a activar la inmunidad innata, inducible e inician además la adaptativa. Eso es importante porque la inmunidad innata no actúa sola, sino que también va a ayudar a activar la adaptativa que recordemos toma un poco más de tiempo. Este cuadrito es interesante porque es un resumen de lo que acabamos de hablar hace un momento. Tenemos los receptores de patrones de reconocimiento que van a reconocer estos PAMs o estos DAMs. Por ejemplo, el tipo TOL, que tenemos, son 9 tipos, como vemos ahí, del tipo 1 al tipo 9. Tenemos las lectinas, los receptores fagocíticos, los receptores tipo NOT, que son NOT1, NOT2 y NOT3. Pero también hay moléculas solubles de reconocimiento, como vimos hace un momento. O sea, hay las partes solubles, que son las pentraxinas, que se encuentran en el plasma, que están, por ejemplo, en la proteína C reactiva, las colectinas y las ficolinas. Como comentamos, estos receptores de patrones de reconocimiento pueden estar en la membrana plasmática, como los receptores tipo TOL 245, que van a captar los lípidos bacterianos, como los lipopolisacáridos. Pueden estar intracelularmente, por ejemplo, endosómicos, que van a captar el ARN del microorganismo, o pueden estar en el citosol, como por ejemplo los sensores citosólicos tipo CAR que van a detectar el ARN vírico, o los sensores citosólicos de la familia del Not-like receptor. Not-like receptor, dijimos, había el 1, el 2, el 3, como aquellos que van a detectar los peptidoglicanos bacterianos. Entonces, con lo anterior dijimos ya, hay citosólicos, hay endosómicos, hay membrana celular en cuanto a los receptores de patrón de reconocimiento. Pero ¿qué pasa que una vez que reconocen eh, estos PAMs o estos DAMs, lo que va a suceder es que va a haber una cascada de ciertas proteínas que van a llevar a la transcripción de ciertos genes y como resultado va a haber la secreción o la producción de ciertas proteínas. Por ejemplo, en el caso de la transcripción de los genes del FNK beta, vamos a producir o liberar interleucina 6, interleucina 1, interleucina 8, que son interleucinas proinflamatorias. Entonces, esto va a llevar a una respuesta inflamatoria. Y en el otro caso, por ejemplo, en el caso de las membranas endosómicas, van a ir también a transcripción del interferón. Y el interferón también va a ser una de las principales eh, citocinas que van a ayudar a perpetrar la respuesta inflamatoria. Este gráfico resume mucho mejor todo lo anteriormente hablado. Vemos aquí tenemos los PAMs, como los lipopolisacáridos, el peptidoglucano, la flagelina. Cada tipo de toll-like receptor, o sea, los receptores tipo toll, va a detectar cierto tipo de proteína bacteriana. Entonces, estos receptores que pueden estar en la membrana o intracelulares, como vemos acá, va a llevar a la transcripción de genes, como dijimos anteriormente, y esto va a producir ciertas respuestas. Citocinas inflamatorias como interleucina 1, 2, factor de necrosis tumoral, quimiosinas como la interleucina 8, MCP1, quimiosinas que van a traer a los leucocitos, son quimiotácticos, por eso se llaman quimiosinas, moléculas de adhesión endotelial como selectina E que va a ayudar a que, por ejemplo, los neutrófilos se puedan fijar adecuadamente en el endotelio vascular para producir el proceso inflamatorio. O va a haber citocinas antivíricas como el interferón o moléculas coestimuladoras CD80, CD86. ¿Qué va a ayudar a estas coestimuladoras? Va a ayudar a la presentación de antígenos y a la activación de células como los linfocitos B. Entonces, este es un resumen muy adecuado de todo lo que hemos hablado anteriormente.
Que hablamos anteriormente, en cuanto a los receptores de patrón de reconocimiento, los PANS y los DANS, se ocurren en muchas células, entre ellas las células de la inmunidad innata. Pero en unas de ellas también son los macrófagos. ¿Y qué sucede en los macrófagos cuando tenemos estos patrones de reconocimiento? Reconoce al microbio a través del receptor tipo TOL, como vimos anteriormente, y esto va a llevar a realizar muchas actividades. Uno, producir oxidasas, producir radicales de oxígeno, citocinas, como también vimos un momento, y vamos a ver otros factores de crecimiento, factores angiogénicos y metaloproteínas. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno asociadas a óxido nítrico van a llevar a una función efectora de este macrófago, que son la destrucción de microbios. Entonces, va a destruirlos solamente ya estando en inmunidad innata. La inflamación o estimulación de la inmunidad adaptativa a través de las citocinas y en estos factores de crecimiento fibroblastos, factores angiogénicos, la reestructuración. Como está habiendo un daño, la idea también es autolimitarse. Entonces, esto a la vez va a permitir que haya una reestructuración tisular y por lo tanto se repare el daño ocasionado por la inflamación. Como parte de la inmunidad innata tenemos a los fagocitos polimorfonucleares y a los fagocitos mononucleares. En cuanto a los polimorfonucleares tenemos a los... El proceso en el cual se obtienen o se forman estos fagocitos polimorfonucleares es la granulocitopoiesis. Esta dura de 7 a 10 días y mientras va avanzando la maduración aparecen ya gránulos primarios, secundarios, terciarios, los cuales van a ayudar a la defensa del organismo. Los neutrófilos son los asesinos especializados, tienen vida media corta, pero como hemos visto, eleva su concentración de 5 a 10 veces en caso de infección severa. Por eso es que cuando un paciente viene a la emergencia, por ejemplo, con un cuadro de una neumonía, un cuadro de una infección urinaria alta como una pielonefritis, una sepsis, nos dimos un hemograma y muchas veces este nos va a mostrar que tiene más de 11.000 o 10.000 leucocitos en total a predominio de los neutrófilos. Justamente esta es la explicación. Esto es lo que yo siempre recomiendo, jóvenes señoritas, de los neutrófilos, ¿no? Siempre pasa eso en el hospital, ¿no? Solamente ven leucocitos, ¿no? Doctor, tiene 15.000 de leucocitos. Y yo siempre pregunto, ¿y cuántos de neutrófilos? Ah, no, leucocitos 15.000, doctor. Pero los leucocitos siempre van de la mano de los neutrófilos, porque si tú tienes una leucocitosis con neutrofilia, de las muchas causas, ¿no? La primera causa y la por más frecuente es una infección importante bacteriana, ¿no? Entonces, no lo subestimen los neutrófilos, por favor, ¿ya? ¿Cómo hace su función el neutrófilo? Como dice el título, ¿cómo mata el neutrófilo? Tenemos tres mecanismos. La fagocitosis, ¿no? Que va a engullir al microorganismo. La degranulación, hablábamos de los gránulos hace un momento, eso los libera para ir directamente y destruir al microorganismo. O la formación de NETs, que ahorita vamos a ver qué significa NETs. En el primer caso de la fagocitosis, vamos a ver los siguientes pasos que van a tener para lograr una destrucción exitosa del microorganismo. Primero es que el microorganismo se va a unir a los receptores de los fagocitos, como vemos aquí, el receptor de manosa, acá tenemos la bacteria, y eso va a inducir a la formación de los lisosomas, que van a tener ciertas sustancias que van a ayudar a destruir al microorganismo. Cuando esto es captado por el receptor de manosa, o sea, cuando el microorganismo es captado, va a haber un cierre de la membrana del fagocito alrededor del microbio. Y ese cierre lo va a envaginar y lo va a ingestar y va a formar un fagosoma. Ese fagosoma va a contener dentro el microorganismo. Y el lisosoma se va a unir y se va a fusionar y esto se va a llamar un fagolisosoma. Y ese fagolisosoma va a ayudar a la destrucción de los microbios por las enzimas lisosómicas que están dentro de este lisosoma y esto va a ser facilitado por la formación de óxido nítrico y de radicales de oxígeno. Y de esta forma se destruye al microorganismo.
La segunda forma en la cual el neutrófilo va a actuar es la de granulación, o sea, la liberación de sus gránulos. Y la tercera es la trampa extracelular de neutrófilos o NETs por inglés. Ese proceso se llama netosis. Este proceso es importante por lo siguiente. ¿Cómo sucede esta netosis? Lo que sucede es que el neutrófilo va a liberar ciertas citoquinas, va a liberar sus gránulos y también va a empezar a desintegrar su membrana nuclear y con eso va a liberar su material genético, en este caso el DNA. Y este DNA se va a juntar junto a estos gránulos, a las citoquinas, y va a ayudar a atrapar a los microorganismos. Entonces tiene muchas funciones. Estas trampas de extracelulares de neutrófilos tiene función bactericida, tiene una función de atraer a los microorganismos, tiene una función también de proinflamatoria, va a ayudar a atraer nuevos células de la inmunidad para ayudar al proceso inflamatorio. Y es importante porque vemos que nos va a ayudar a mejorar el proceso inflamatorio y destruir el microorganismo, pero en la fisiopatología de ciertas enfermedades como el lupus y en las vasculitis como asociadas a ANCA, estos NETs tienen mucha importancia porque en estos NETs es donde van a estar, por ejemplo, los ANCA, donde van a estar cierto material como el DNA, al cual, por ejemplo, van a ir ciertos anticuerpos como los anticuerpos anti-DNA de doble cadena en los pacientes con lupus. Entonces, tiene una función fisiológica, como os he explicado, pero en la fisiopatología de ciertas enfermedades también tiene mucha importancia y está actualmente buscándose ciertos medicamentos que vayan en contra de esta netosis. Cuando se han activado estos neutrófilos, ellos van a tener interacciones con otras células, no solo de la inmunidad innata, sino también de la adaptativa. Por ejemplo, como vemos aquí, la activación de los neutrófilos va a llevar a una diferenciación y proliferación de las células T, así también como de las células B, y un aumento de la producción de citoquinas dependientes de las células natural killer. También vamos a ver que va a aumentar la actividad de los macrófagos en cuanto a la actividad antimicrobiana, va a ayudar a la maduración y activación de las células dendríticas. Y además va a ayudar en el caso de los linfonodos cuando la célula dendrítica va a presentar ciertos antígenos a los receptores de las células T. Entonces va a ayudar también a la presentación de antígenos. Por último, las funciones del neutrófilo dependiendo de las quimiosinas o citocinas que van a ser liberadas. Vamos a tener, por ejemplo, tiene citoquinas proinflamatorias, o sea que va a ayudar a aumentar o perpetuar el proceso inflamatorio, como la interleucina 1, la 16, las 17. Va a tener también función antiinflamatoria con la liberación de la interleucina 4, 10, los factores de crecimiento transformante beta. Tiene citoquinas inmunorreguladoras como el interferón alfa, gamma. Va a ayudar a va a ayudar a la producción de más células del estirpe mieloide, ya que va a producir factor estimulante de colonias granulocitos monocitos. Va también a favorecer a los factores fibrogénicos y angiogénicos como la producción del BEG, del factor de crecimiento transformante alfa. Como hemos visto, tiene una función reparadora, ¿no? Y también va a ayudar a otro tipo de eh, producción de otros tipos de anticuerpos o de otros tipos de ciertas proteínas como el April, el BAF, que van a ayudar a la activación de las células B y de las células plasmáticas.
Por otro lado, tenemos los fagocitos mononucleares, pertenecientes, como para recordar, a la inmunidad innata, con los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Vamos a hacer énfasis en lo que es la fagocitosis a través de neutrófilos, de monocitos, macrófagos y células dendríticas, porque parte de basófilos y otras células ahí, bueno, ya tenemos cierto conocimiento, ¿no? Sus principales características de los fagocitos mononucleares es que, como su propio nombre dice, pueden fagocitar y matar microbios, pero también tienen función de supervisión y producen citoquinas que atraen los fagocitos polimorfonucleares, que hemos visto hace un momento, y interesantes que presentan antígenos a células T mediante el MHC. El MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad, ya traducido al español, o también algunos lo van a encontrar como complejo principal de histocompatibilidad, o CPH. En cuanto a los monocitos, 3% de las células de la médula ósea. En sangre solo sobreviven hasta 3 días, pero en los tejidos hasta 3 meses y tienen gránulos primarios y secundarios. Estos macrófagos, como hemos dicho anteriormente, en sangre solo miden 72 horas, pero cuando van a los tejidos pueden durar hasta 3 meses. Esto es importante porque, como vemos en este gráfico, en las células moradas, cuando se empieza a hacer en la línea mieloide, los monoblastos pasan a promonocitos y después en la sangre periférica están como monocitos inflamatorios o monocitos residentes. Pero una vez que ingresan a los tejidos, estos van a dar diferentes nombres. Por ejemplo, en el hueso se van a llamar osteoclastos. En el sistema nervioso central, las células las microglias; en el pulmón, los macrófagos alveolares; en el hígado, las células de Kupffer; y en el tejido conectivo, los histiocitos. Entonces, estos macrófagos van a tener una función principal, que es la fagocitosis, que ya hemos visto anteriormente. Importante esta diapositiva, los distintos nombres específicos de acuerdo a tejidos, ¿no?, que reciben los macrófagos, ¿no? Por ejemplo, a nivel respiratorio, al macrófago alveolar, ¿no? A nivel de hígado, la célula de Kupffer, etcétera, ¿no? Estos macrófagos van a tener diferentes funciones según quién lo estimule. Por ejemplo, el macrófago tisular, si es estimulado por las células presentadoras de antígenos, las T helper 1 o las células natural killer, como van a ser estimuladas por el interferón gamma y el factor necrosis tumoral, esto va a llevar a un macrófago activado, lo cual va a llevar a una actividad netamente microbicida. Sin embargo, si a este macrófago tisular lo estimula una T helper 2 o un neutrófilo y se estimula a través de la interleucina 4, este macrófago va a ser reparador. Pero si este macrófago es estimulado por una célula T reguladora, la cual va a estimularlo a través de la interleucina 10, entonces este macrófago se va a llevar un macrófago regulador con propiedad antiinflamatoria. Entonces vemos que el macrófago va a tener funciones muy diferentes de acuerdo a quien lo estimule. Los macrófagos también van a tener ciertas relaciones con las células T, por ejemplo, si tienen relación con las células T helper 1, el interferón gamma, como vimos, va a activar a los macrófagos y estos van a liberar ciertas citocinas que van a ayudar a la proliferación de las T helper 17, cuya función básicamente es inflamatoria. En el otro lado, por ejemplo, las regulatorias van a liberar interleucina 10, lo que va a formar macrófagos regulatorios, que van a liberar también interleucina 10 y van a ayudar a la proliferación de las T helper 2, las cuales van a ayudar a la proliferación de macrófagos reparadores. Entonces vemos que también hay una relación muy estrecha entre macrófagos y células T. Entonces, como hemos visto, las funciones del macrófago van a depender de la estimulación o de qué células estén relacionadas. Por ejemplo, en este caso también vemos, si está en un ambiente donde hay necrosis celular o infección y hay presencia de
citoxinas proinflamatorias o de patrones asociados a moléculas o a daño. Entonces, lo que va a presentarse son básicamente macrófagos proinflamatorios o tipo 1. En el caso de si el ambiente predominante es la apoptosis y hay interleucinas antiinflamatorias como la 4 o la 10, los macrófagos van a tener función antiinflamatoria, que son el tipo 2C. Si el ambiente donde se encuentra el proceso hay de atrofia epitelial y hay presencia de factores de crecimiento, el macrófago va a ser del tipo profibrótico o M2A. En el caso de las áreas de fibrosis, donde también predomina isquemia y escasez de los factores de crecimiento, el macrófago va a ser fibrolítico. En cuanto a las células natural killer, hay dos grupos, el CD155 Bright y el DIM. El primero, que es el 10% de estas que produce citoquinas, y el segundo, que es el de mayor porcentaje, 90%, y que tendrían habilidad para destruir tumores. Entre estas funciones, su principal citoquina va a ser el interferón gamma, y una de las funciones principales es la respuesta T-helper 1, activa las células presentadoras de antígenos, también activa macrófagos y tiene efecto antiproliferativo contra células tumorales y puede ser estimulado por los monocitos, los macrófagos o la célula dendrítica. Continuando con la inmunidad innata, tenemos los efectores humorales como el complemento, los péptidos antibacterianos y la respuesta de fase aguda. Esta última la vamos a ver en el proceso inflamatorio más adelante. Complemento es un conjunto de enzimas proteolíticas que se van a activar por tres vías. La clásica, que es dependiente de anticuerpos, la alternativa dependiente de properdina y cofactores PDHI, y la asociada manosa, que es dependiente de la proteína ligadora de manosa. Estas las vamos a ver a continuación en un gráfico. Como vimos en el gráfico anterior, por las tres vías, el C3b va a ayudar a unirse a la superficie del microorganismo para ayudar a su fagocitosis. El C5b unido al C5-9 va a ayudar a formar el complejo de ataque de membrana, es la especie de poro para la lisis celular. Y el CT3A y el C5A van a ser quimiotácticos, los cuales van a llevar a la atracción de más neutrófilos para aumentar el proceso inflamatorio y así la destrucción del microorganismo. Sin embargo, algo importante que hay que nombrar es que el C5 activado que vimos que era parte de la decisión del C5, recordemos, C5b se une a la superficie del microorganismo para unirse con el C6, C7, C9 y formar el complejo ataque membrana, mientras que el C5A va a ayudar a quimiotaxis al igual que el C3A. Aunque entre el C5A y el C3A, el C5A es mucho más potente, tiene mayor atracción quimiotáctica. Entonces, si este C5A se activa demasiado y no hay un control, va a llevar a diferentes procesos. Por ejemplo, en las células endoteliales va a haber mayor liberación del factor tisular y esto puede llevar a un DIC que viene a ser el CID o coagulación intravascular diseminada. Si esto se sigue activando, lleva a mayor activación de macrófagos, mayor liberación de citoquinas y esto lleva a un CIR, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y una falla orgánica múltiple. Esto también va a llevar a disfunción de los neutrófilos. Si bien los empieza a atraer, también en un momento por la mayor activación va a haber una disfunción de estos y por lo tanto puede llevar a que la infección se propague mucho más y lleve a una bacteremia letal. También va a haber alguna alteración en las células adrenales y los timocitos, lo que lleva a apoptosis de estas células y por lo tanto lleva a inmunosupresión. Y en los cardiomiocitos va a haber alteraciones
en su función, lo que lleva a una cardiomiopatía y falla cardíaca. Por lo tanto, es importante que haya una autorregulación en la activación del complemento para evitar justamente estos procesos. El otro tipo de inmunidad es la adaptativa, la cual tiene características principales que vamos a discutir a continuación. Este cuadro es importante y resume las características de la inmunidad adaptativa que la diferencian de la inmunidad innata. Recuerden, al inicio vimos un cuadrito que ya las diferenciaba muy bien, pero acá tenemos ciertas características que es importante que sepan. La especificidad porque garantiza que los distintos antígenos despierten respuestas específicas a cada antígeno. Diversidad porque responde a una gran variedad de antígenos a diferencia de la inmunidad innata. Tiene memoria, ¿no? Da lugar a una amplificación de las respuestas después de repetirse la exposición, a diferencia de la innata. Hay expansión clonal, especialización y esto importante, contención y homeostasis. Permite que el sistema inmunitario responda al contacto con los antígenos nuevos. Y esta es una característica que comparte con la inmunidad innata, que es la falta de reactividad frente a uno mismo. En cuanto a los tipos de inmunidad adaptativa, tenemos la inmunidad humoral, basado básicamente en linfocitos B, y la inmunidad celular, dado por los linfocitos T, que pueden ser los cooperadores o los citotóxicos, ¿no? Los linfocitos B, vamos a ver que tiene un mecanismo efector que es el segregar los anticuerpos, y esto va a ayudar a bloquear las infecciones y la eliminación de los microbios. En cambio, en la inmunidad celular tenemos que, por ejemplo, los linfocitos T cooperadores van a tener como blanco las células que han fagocitado algún microbio, por ejemplo los macrófagos, y esto va a ayudar a la activación de los macrófagos para destruir el microbio fagocitado, perdón. Y en el otro caso es los linfocitos T citotóxicos que van a ir contra las células que presentan algún tipo de microbio intracelular como los virus y la va a destruir directamente. Esta diapositiva, esta imagen es muy importante porque son tipos de respuesta de la inmunidad adaptativa. Tenemos dos tipos de respuesta. Dos tipos de respuesta de inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral va a estar a cargo principalmente de linfocitos B o de células B. Estas linfocitos B o células B van a responder a un antígeno, en este caso microbios extracelulares, y van a producir anticuerpos, ¿no? Bloqueando así la infección de estos microbios extracelulares, ¿no? En cuanto a la inmunidad celular, aquí va a haber el antígeno, va a ser un virus, estos virus van a ser intracelulares o algunos microbios, unas bacterias intracelulares, y aquí el representativo es el linfocito T, puede ser el linfocito T cooperador, el linfocito T citotóxico, por ejemplo, ¿no? Entonces van a destruir los microorganismos intracelulares, ese va a ser su mecanismo efector, ¿no? La pregunta es, si, digamos, tú en un paciente, si te dieran a elegir qué inmunidad quisieras tener, solamente te permiten tener una inmunidad, una respuesta, una inmunidad humoral o una inmunidad celular. ¿Cuál de las inmunidades quisieras tener? ¿O cuál es la que es menos catastrófica? Menos catastrófica sería la celular. Mírame que mírame, los virus intracelularmente, ¿no? Si tú tienes una inmunidad celular, o sea, no tienes una inmunidad celular porque está atacado, por ejemplo, en el VIH y SIDA, ¿no? Donde la inmunidad celular pues está venida menos porque los linfocitos T, sobre todo CD4, pues están disminuidos en cantidad, ¿no? Entonces no va a haber una respuesta a los virus, ¿no? Entonces, tener un paciente que tenga una inmunidad celular venida menos digamos, es más catastrófico que una inmunidad humoral, ¿no? Porque
los microbios extracelulares pueden ser combatidos, ¿no? A través de las células B, pero los linfocitos T son unas células que tienen mayor funcionabilidad, ¿no? Y en cuanto a virus, que son los que desde cuando nacemos adquirimos, ¿no? Por ejemplo, el virus de resfrío común, ¿no? O los virus respiratorios, ¿no? Son, por decir, casi infinitos, ¿no? Entonces, si no tenemos una inmunidad celular, una respuesta adaptativa a través de una inmunidad celular competente, va a haber graves problemas. Quiero que un poco entiendan eso, entre la inmunidad humoral y la inmunidad celular, ¿no? Va a haber otras patologías donde la inmunidad humoral, pues, venida menos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este tipo de respuesta de inmunidad adaptativa, esta diapositiva es muy importante, ¿ya? Ténganlo ahí presente. Para que se pueda dar la respuesta inmunitaria adaptativa, por ejemplo, en el linfocito, tiene que haber dos señales. La primera es la presencia del antígeno microbiano asociado a su receptor en el linfocito, y la otra es la segunda señal dada por una molécula inducida por la respuesta innata, que por ejemplo puede ser una fracción del complemento. La unión de estas dos partes, en cada uno de esos receptores, lleva a la activación del linfocito T para dar paso a la respuesta inmunitaria adaptativa. Es importante que se den las dos señales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que en este caso el receptor del antígeno va a censar un antígeno propio, podría activarse y esto dará autoinmunidad. Sin embargo, como no va a haber la segunda señal, que es inducida por la respuesta innata, entonces no se activa el linfocito T. Entonces, para poder dar paso a la inmunidad adaptativa, tienen que haber las dos señales. En cuanto a los generadores de los linfocitos, hay que tener en cuenta que la médula ósea es la fuente de los progenitores linfocíticos, o sea, de los linfocitos T y B. Sin embargo, los linfocitos B van a madurar en la médula ósea, mientras que los linfocitos T maduran en el timo. Estos linfocitos indiferenciados o linfocitos T vírgenes van a ir luego a los órganos linfáticos secundarios, que son los ganglios linfáticos o el vaso. ¿Por qué? Porque a estos dos órganos van a llegar las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, con los antígenos para presentarlos y de esta manera poder activarlos y ceder linfocitos T efectores y la producción de anticuerpos a través de los linfocitos B. Y estos van a migrar hacia la zona donde está el cuadro infeccioso. Como comentamos en el gráfico anterior, las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno, van a ir hacia los órganos linfáticos secundarios como los nódulos linfáticos y ahí van a presentar los antígenos tanto a las células T como a las células B. Estos linfocitos que están en este lugar son linfocitos vírgenes. Esto, al tener la presentación de antígenos, van a empezar con la activación de estos linfocitos, con su expansión clonal y su diferenciación hacia T efectores o de memoria. Estos linfocitos que son efectores y los anticuerpos producidos por las células B, que son las células plasmáticas, que ya son las efectoras, las que están produciendo estos anticuerpos, van a ir hacia el tejido periférico donde está sucediendo este proceso infeccioso y van a tratar de eliminar al patógeno. Y estos linfocitos de memoria van a entrar a la circulación también posteriormente para ir hacia el lugar donde estuvo la infección en el tejido para quedarse ahí y en el momento en que se presente otro cuadro similar ataquen rápidamente. En cuanto a los linfocitos T, es importante hablar del receptor del linfocito T. El receptor va a ser importante porque se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad donde se va a hacer la presentación del antígeno. Dependiendo del tipo de célula T, va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad. Si la célula T es CD4, el CMH va a ser tipo 2, mientras que si es CD8, el CMH va a ser
tipo 1. Y es importante que para que se dé esta presentación, que haya una señal de transducción entre CD28 y B71, B72, para que se pueda dar por completo esta presentación y activación. En cuanto a la CD4, vamos a ver que las células CD4 vírgenes, cuando son presentadas o cuando sean unidas a la célula presentadora de antígenos, se van a activar y de acuerdo a la estimulación que tengan por alguna citocina, van a diferenciarse. Por ejemplo, si se estimulan por interleucina 12, van a ser T-helper 1, cuya función básicamente es proinflamatoria, como vemos, antimicrobiana y antiviral. Sin embargo, en el caso de la estimulación a través de interleucina 4, vamos a tener un subtipo T-helper 2, lo cual tiene una función básicamente, como vemos en el gráfico, inmunidad contra parásitos extracelulares, alérgenos, pero también tiene una actividad antiinflamatoria. En el caso de la T-helper 9 también vemos que tiene función contra los elementos y la inflamación. La T-helper 17 básicamente inflamación. Y tenemos otras células como las células T regulatorias que tienen que ver mucho con la regulación de la respuesta inmune y la tolerancia. Y las células T-helper foliculares que son de ayuda para la respuesta de las células B. En cuanto a los linfocitos B, recordemos que los linfocitos B suelen madurar en la médula ósea, por eso se llaman B, porque vienen de bone marrow, de médula ósea. Entonces, pero que los estudios tardíos se suelen desarrollar en el órgano linfóide secundario como en los nódulos linfáticos. Y hay dos puntos críticos, paso de pro a pre-B, que cabe que tiene una cadena pesada de inmunoglobulina, y paso de pre-B a B, donde hay una cadena ligera de inmunoglobulina y el receptor de la célula B. Las inmunoglobulinas, como dice el cuadro, es un tetrámero conformado por dos cadenas ligeras de 25 kilodalton y dos cadenas pesadas. Cada cadena ligera se une a una cadena pesada por un puente disulfuro y las cadenas pesadas se unen entre sí por puentes disulfuro. Hay una región variable y una región constante y activan complemento o se unen al receptor del fagocito, como podemos recordar cuando vimos la inmunidad innata o cuando vimos las vías del complemento, ¿no? Había una vía alterna, una vía clásica, y en este caso lo que activa el complemento a través de inmunoglobulinas es la vía clásica. Me he adelantado de las anteriores diapositivas porque en este cuadro está resumido los tipos de inmunoglobulinas. Tenemos la inmunoglobulina A, D, E, G y M. La inmunoglobulina A, como vemos en el cuadro, tiene dos subtipos, 1 y 2, y su función es la inmunidad en las mucosas. La encontramos por ejemplo, el tracto gastrointestinal, en la boca, etc. La inmunoglobulina D no tiene ningún subtipo y es un receptor del antígeno linfocitos B vírgenes. O sea, ya cuando es un linfocito B virgen, tiene esta inmunoglobulina que después se cambia cuando este se activa y madura. La inmunoglobulina E es defensa frente a parásitos helmínticos y de la hipersensibilidad inmediata, que es la tipo 1, como hemos visto ya también anteriormente en la parte de inmunidad, o cuando vamos a ver más adelante en hipersensibilidad. Y la inmunoglobulina G es importantísima porque tiene que ver con funciones de oxidinización, activación de complemento, citotoxicidad mediada por células, etcétera, etcétera. Y la IgM, que es el receptor del antígeno del linfocito B virgen, y ayuda también a la activación del complemento. Entonces, para resumir las funciones del linfocito B, tenemos
que promueve la diferenciación de T-helper 1, apoya a las células helper 1 y a los macrófagos, incrementa la producción de interleucina 12 por las células dendríticas, apoya las respuestas tanto de la T-helper 1 y las T-helper 17, promueve la acumulación de neutrófilos productores de interleucina 10 y también puede ayudar a la respuesta T-helper 2 y a la inmunidad humoral. Entonces, en resumen, la inmunidad innata reconoce patrones moleculares, no antígenos específicos, la respuesta no es clonal y hay una respuesta directa, es de primera línea contra el agresor y estimula la respuesta adaptativa como vimos en las imágenes. Existen distintas respuestas de las células de inmunidad innata dependiendo de las citocinas del medio. Algo interesante que vimos es que hay diferentes subtipos de macrófagos y células dendríticas, las cuales tienen funciones específicas y responden también a estímulos específicos. Las natural killing tienen roles importantes en la respuesta inmune, además del citotóxico, y los componentes moleculares incluyen el complemento y los péptidos antimicrobianos. En cuanto a la inmunidad adquirida, los linfocitos T y linfocitos B pertenecen a este grupo, y hay diversos tipos, cada uno con funciones distintas. Vamos a terminar con esto que es reacciones de hipersensibilidad, ¿ya? Pero solamente el resumen, porque es poco tedioso todo este capítulo de inmunología. Este cuadrito es importante. Este es el resumen. Este es un resumen muy adecuado de las reacciones de hipersensibilidad. Tenemos 4 tipos. La tipo 1, que es la inmediata y es mediada por anticuerpos IgE, y el mecanismo de elección es por mastocitos y sus mediadores. La segunda es la mediada por anticuerpos tipo 2, en la cual participan anticuerpos IgM e IgG contra antígenos que están en la superficie celular o en la matriz extracelular. Por ejemplo, ahí tenemos algunos mecanismos como la oxonización, reclutamiento de leucocitos. La tercera, o el tipo 3, es mediada por inmunocomplejos, que son inmunocomplejos circulantes formados por anticuerpos IgM e IgG. Y la última, que es la mediada por linfocitos T tipo 4, que pueden ser linfocitos T CD4, hipersensibilidad retardada, o la por CD8, que son citólisis mediada por linfocitos T. Vamos a revisar a continuación una por una. Muy bien, aquí no vamos a quedar, aprendan bien este cuadro porque puede ser preguntado, ¿no? Sobre los tipos de hipersensibilidad que tenemos que tener en cuenta, conocer, ¿no? Sobre todo, miren, el tipo 4 que es mediada por los linfocitos T, ¿no? Que son parte de la inmunidad adaptativa, ¿no? Y inmunidad adaptativa a través de los linfocitos T y por ejemplo, los tipo 2 mediada por anticuerpos, ¿no? Donde intervienen, pues, derivados de las células B, ¿no? Entonces, la inmediata, a través de inmunoglobulina E, siempre presente en las alergias, en las urticarias, ¿no? Para resumir, recuerden bien voy a poner esta diapositiva, porque puede venir pregunta de aquí, la diapositiva de acá, esta de acá, de las inmunidades adaptativas y recuerden las dos principales características, especificidad y memoria, ¿no? Sobre todo de la adaptativa, ¿no? Igual también de las características, especificidad y memoria. Esta diapositiva también es importante, donde nos detalla la inmunidad activa y la inmunidad pasiva y lo que es la transferencia adoptiva,
en cuanto a la inmunidad pasiva. Esta es importante también, la inmunidad activa y la inmunidad adaptativa. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa diapositiva generalmente van a venir las preguntas, ¿ya? Sobre este tema bastante vasto. Nos vamos a quedar ahí, porque creo que aquí tienen otra clase, me parece, otro curso. Me quedo por interno con los chicos de mi grupo, ¿ya? Que tengan buenas tardes, chicos. Jocelyn, no sé si me escuchas, aprovechando ahorita que están tus compañeros de práctica sobre los foros. Jocelyn, no sé si estás ahí estás con el grupo ahí el grupo de práctica sobre el tema de los foros, se activa hoy, se activa mañana, hay unos foros que todavía están pendientes. Justin creo que tiene un problema con su internet, que está intentando comunicarse, pero no se puede. Dice que después le avisa. Ok, Mariano, entonces, pero han coordinado algo sobre los foros para poder activarlos. ¿Quieren que los active hoy, mañana? Porque me parece que los activan, los desactivan. Tienen problemas algunos. Sí, Jocelyn dice que ya le va a avisar más tarde. Ah, ya. Entonces, chicos, quedamos pendientes de repente ya con Jocelyn, pero pónganse de acuerdo ustedes porque creo que los foros se activan y de ahí se cierran y hay gente que no, la idea es que todos pues puedan enviar al mismo tiempo, pues, ¿no? En el mismo día, ¿ya? Lo coordinamos eso pues mañana, ¿ya, chicos? Listo, doctor, mañana Ya. la práctica. Ya, muy bien. Nos vemos. Hasta luego.